Por siglos, el pueblo de Israel vivió aferrado a una esperanza que los sostenía en medio de la opresión y las dificultades: la promesa del Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron la llegada de un Salvador que traería paz y restauración al mundo. Estas palabras no solo eran mensajes inspiradores, sino la base de su fe, repetida generación tras generación. El profeta Isaías proclamó una de las profecías más asombrosas: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Con estas palabras se vislumbraba un nacimiento milagroso que no tendría precedentes en la historia de la humanidad. Este anuncio marcaba no solo el carácter divino del Mesías, sino su cercanía con los hombres, siendo Dios mismo habitando entre ellos. Por su parte, el profeta Miqueas especificó un detalle crucial: «Pero tú, Belén Efrata, aunque pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos». Miqueas 5:2. Este pequeño pueblo, aparentemente insignificante, sería el escenario del mayor milagro, el nacimiento del Rey de Reyes. En este contexto, los israelitas esperaban ansiosos el cumplimiento de estas profecías, especialmente mientras enfrentaban la opresión de imperios como el romano. Esta promesa mantenía viva la esperanza de que el Mesías traería liberación, justicia y reconciliación. Y así, mientras las estrellas continuaban su curso y las profecías parecían lejanas, una joven en Nazaret sería el instrumento divino para que todo comenzara a cumplirse. Pero ¿cómo reaccionaría ella al escuchar el anuncio de un ángel? En una pequeña aldea llamada Nazaret, lejos de los grandes palacios y ciudades del mundo, vivía una joven llamada María, de corazón humilde y fe inquebrantable. Nunca imaginó que su vida sencilla sería parte del plan más grandioso de la historia. Sin embargo, el cielo había puesto sus ojos en ella, y una tarde cualquiera, su rutina se vio interrumpida por la aparición de un mensajero celestial. El ángel Gabriel, radiante y majestuoso, se presentó ante María con un saludo que resonaría en la eternidad. «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Lucas 1:28. María, sorprendida y algo inquieta, intentaba comprender el significado de estas palabras. ¿Por qué un ángel vendría a hablarle a ella, una joven común de un pueblo olvidado? Gabriel, con voz serena pero llena de autoridad, continuó: «No temas, María. Has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». Lucas 1:30-32. Las palabras eran claras, pero el misterio detrás de ellas era inmenso. María, con su característica humildad, expresó su confusión. «¿Cómo será esto ya que soy virgen?» Lucas 1:34. Gabriel respondió con una revelación aún más impactante: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Lucas 1:35. En ese momento, María tuvo que tomar una decisión. Frente a la inmensidad de lo que se le pedía, pudo haber dicho que no, pero con valentía y una fe profunda respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Así, María aceptó su papel en el plan divino, convirtiéndose en el canal por el cual Dios mismo entraría al mundo. Pero mientras ella meditaba en su corazón todo lo que estaba por suceder, alguien más tendría que enfrentarse a esta inesperada noticia: José, su prometido. ¿Cómo reaccionaría él? La noticia del embarazo de María pronto llegó a los oídos de José, su prometido. Como era costumbre,
El compromiso entre ellos ya era considerado un pacto solemne, aunque todavía no convivían como marido y mujer. Al enterarse de la situación, José quedó aturdido y desconcertado. Él era un hombre justo, conocido por su integridad y bondad, pero la noticia del embarazo parecía inexplicable. En su corazón, José luchaba entre el amor que sentía por María y el dolor de lo que aparentaba ser una traición. Su primera reacción fue actuar en secreto, evitando exponer a María a la vergüenza pública o a las severas consecuencias de la ley. En silencio, decidió romper el compromiso, protegiéndola lo más posible mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Pero mientras José meditaba en su decisión, el cielo intervino para esclarecer el misterio. Él era un hombre justo, conocido por su integridad y bondad, pero la noticia del embarazo parecía inexplicable. En su corazón, José luchaba entre el amor que sentía por María y el dolor de lo que aparentaba ser una traición. Su primera reacción fue actuar en secreto, evitando exponer a María a la vergüenza pública o a las severas consecuencias de la ley. En silencio, decidió romper el compromiso, protegiéndola lo más posible mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Pero mientras José meditaba en su decisión, el cielo intervino para esclarecer el misterio. En medio de la noche, mientras dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños con un mensaje que cambiaría su vida para siempre. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 20, 21. Al despertar, José no dudó. Las palabras del ángel resonaban en su mente, llenándolo de paz y convicción. En un acto de fe y obediencia, tomó a María como su esposa, aceptando con valentía el papel que Dios le había asignado en este plan divino. José, ahora comprendiendo el alcance del milagro, se convirtió en el protector de María y el niño que estaba por venir. Juntos, enfrentaron los retos que el destino les pondría, incluido un viaje inesperado que cumpliría una profecía ancestral. La tranquilidad de José y María se vio abruptamente interrumpida por un decreto imperial que resonó en todos los rincones del vasto imperio romano. César Augusto había ordenado un censo para registrar a toda la población, una medida que obligaba a cada persona a trasladarse a su ciudad de origen. Para José, esto significaba un largo y arduo viaje hacia Belén, la ciudad de David, ya que él pertenecía a ese linaje. El viaje no fue fácil. María, ya en los últimos meses de su embarazo, enfrentaba las penurias del camino. Los días eran agotadores, con terrenos pedregosos y montañosos que dificultaban el avance. Las noches, frías y solitarias, ponían a prueba su resistencia. Sin embargo, ambos avanzaban con fe, conscientes de que todo esto formaba parte de un plan mayor. Finalmente, después de un arduo recorrido, José y María llegaron a Belén. La ciudad estaba desbordada de viajeros que también habían acudido para registrarse en el censo. Cada rincón estaba ocupado y cada puerta que tocaban se cerraba con la misma respuesta: no hay lugar disponible. La desesperación crecía con cada negativa, pero no perdieron la esperanza. Por fin, un posadero les ofreció un humilde refugio, un establo donde los animales se resguardaban del frío. Aunque lejos de ser ideal, este lugar les proporcionaba algo crucial: un techo bajo el cual María podría dar a luz. Lo que parecía un rincón insignificante en un pueblo lleno de gente, pronto se convertiría en el epicentro de la historia más grande jamás contada. Allí, en la oscuridad de la noche, y entre el humilde resguardo de animales, estaba a punto de cumplirse la profecía que había anunciado Miqueas siglos antes.
Pero tú, Belén Efrata, aunque pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel. Miqueas 5:2. Y así, bajo las estrellas de Belén, el momento esperado estaba a punto de suceder. Esto nos lleva al siguiente capítulo, el nacimiento en el pesebre, donde la humildad y la gloria se encontrarán en un solo lugar. En una noche silenciosa, bajo el manto estrellado de Belén, ocurrió el milagro más esperado. En la soledad de un humilde establo, María dio a luz a su hijo primogénito, envolviéndolo en pañales y recostándolo en un pesebre. No hubo pompa ni celebraciones terrenales, pero en aquel instante la eternidad se cruzó con la humanidad. Jesús, el Hijo de Dios, había nacido. El pesebre, un lugar destinado a alimentar animales, se convirtió en el primer lecho del Salvador. Este acto, tan sencillo y a la vez tan profundo, simbolizaba la humildad con la que el Rey de Reyes llegó al mundo. Jesús no nació en un palacio rodeado de lujos, sino en el lugar más sencillo imaginable, mostrando desde el principio su identificación con los más humildes y necesitados. Este nacimiento no solo cumplía las profecías, sino que revelaba el corazón del mensaje cristiano. Dios, en su grandeza, eligió hacerse pequeño para acercarse a la humanidad. El pesebre se transformó en un símbolo del sacrificio y la entrega que caracterizarían la vida de Jesús. La elección del lugar también tenía un significado profundo. Belén, la ciudad de David, era un recordatorio de la promesa mesiánica. Este momento unía la historia del pueblo de Israel con el inicio de una nueva era, una en la que la gracia y la redención estarían disponibles para todos. Mientras tanto, algo extraordinario ocurría en los cielos y los campos cercanos, donde mensajeros divinos llevaban la noticia a los primeros testigos de este gran evento. En los campos cercanos a Belén, mientras la quietud de la noche envolvía la tierra, un grupo de pastores velaba por sus rebaños. Estos hombres, acostumbrados a la soledad y al trabajo duro, no tenían idea de que serían los primeros en recibir un anuncio que cambiaría la historia de la humanidad. De repente, el cielo se iluminó con una luz gloriosa y un ángel del Señor apareció ante ellos. El miedo los invadió, pues jamás habían presenciado algo tan extraordinario. Pero el ángel, con voz serena y llena de gozo, les dijo: «No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Lucas 2, 10, 11. El ángel continuó, dándoles una señal: «Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Lucas 2:12. Antes de que los pastores pudieran reaccionar, apareció una multitud de ángeles, llenando el cielo con un himno celestial. «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. Cuando los ángeles desaparecieron, los pastores, aún atónitos pero llenos de emoción, se miraron entre sí y dijeron: «Vamos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». Lucas 2:15. Sin demora, dejaron sus rebaños y emprendieron el camino, guiados por la promesa de encontrar al Salvador. Al llegar al establo, encontraron todo tal como el ángel les había dicho. Allí, ante el humilde pesebre, vieron al niño envuelto en pañales, a María y a José. Se postraron con reverencia, adorando al recién nacido y maravillándose de que Dios hubiera elegido revelarles este gran milagro. Luego, llenos de alegría, regresaron a sus campos, contando a todos lo que habían visto y oído. La noticia se esparcía, y quienes la escuchaban quedaban asombrados. María, por su parte, meditaba todo esto en su corazón, comprendiendo cada vez más el alcance del plan divino. Mientras los pastores compartían su testimonio, en tierras lejanas, otros estaban siendo guiados por una señal celestial hacia Belén.
En tierras lejanas, al oriente de Israel, un grupo de sabios observaba el firmamento en busca de señales celestiales. Estos hombres, conocidos como magos, eran eruditos en astronomía y profecías antiguas. Una noche, una estrella inusualmente brillante apareció en el cielo, captando su atención y moviéndolos a actuar. Reconocieron en esta señal el cumplimiento de una profecía, el nacimiento de un rey destinado a cambiar el mundo. Guiados por la estrella, los magos emprendieron un largo y arduo viaje, llevando consigo regalos preciosos. Su primera parada fue Jerusalén, donde buscaron información en el palacio del rey Herodes. Allí preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:2. La noticia alarmó a Herodes, quien temió que este nuevo rey pudiera amenazar su poder. Con astucia, convocó a los principales sacerdotes y escribas para confirmar dónde debía nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, citando las palabras del profeta Miqueas. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y les pidió que, una vez encontrado el niño, le informaran para que él también pudiera adorarlo, aunque sus intenciones eran siniestras. Los magos, sin sospechar la malicia de Herodes, continuaron siguiendo la estrella que los condujo directamente al lugar donde estaba el niño. Al llegar, se postraron en adoración ante Jesús, reconociendo en él no solo a un rey, sino al Salvador prometido. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos cargados de simbolismo: oro, representando su realeza; incienso, reconociendo su divinidad; y mirra, un presagio de su sufrimiento y sacrificio. Sin embargo, antes de regresar a Jerusalén, un sueño les advirtió que no volvieran con Herodes. Obedecieron la advertencia divina y regresaron a su tierra por otro camino, asegurando así la protección del niño. Con su partida, el eco de su adoración y los regalos ofrecidos a Jesús permanecieron como un testimonio de la grandeza de aquel que había nacido. Pero las sombras de la amenaza de Herodes se cernían sobre la familia, llevándonos al próximo capítulo: la huida a Egipto, donde Dios interviene para proteger al Salvador del mundo. En medio de la quietud de la noche, José fue despertado por un sueño inquietante. Un ángel del Señor le advirtió: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. Sin dudar, José obedeció. En silencio, recogió a María y al pequeño Jesús, emprendiendo un viaje largo y difícil hacia tierras extranjeras. En Egipto, encontraron refugio, protegidos bajo la guía divina. Mientras tanto, en Judea, Herodes, al darse cuenta de que los magos no regresarían, desató su furia y ordenó una cruel matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este trágico evento, conocido como la matanza de los inocentes, cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Mateo 2:18. La familia permaneció en Egipto hasta que un nuevo sueño trajo la noticia de la muerte de Herodes. El ángel volvió a aparecer a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Mateo 2:20. Con fe y obediencia, José llevó a su familia de regreso a su tierra. Aunque inicialmente planeaban asentarse en Judea, un nuevo sueño les indicó dirigirse a Galilea. Así llegaron a la ciudad de Nazaret, donde Jesús creció, cumpliendo la profecía: será llamado Nazareno. Mateo 2:23. En Nazaret, Jesús comenzó su vida terrenal, rodeado de humildad y preparación para la misión que transformaría al mundo.
La huida a Egipto y el regreso a Nazaret no solo destacaron la protección divina sobre la Sagrada Familia, sino también el cumplimiento perfecto de las profecías. Este final marca el inicio de una vida destinada a traer luz y salvación a toda la humanidad, dejando a quienes escuchan esta historia con una profunda reflexión sobre la fidelidad y el amor de Dios. Así, el niño Jesús, en su humildad y fragilidad, comenzó el viaje que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Desde su nacimiento en un pesebre hasta su regreso a Nazaret, cada paso de su vida estuvo marcado por la intervención divina, cumpliendo las antiguas profecías y mostrando que, aunque parecía un bebé común, en él residía el Salvador del mundo. Jesús, al crecer en Nazaret, nos enseñó que la grandeza no se mide por el poder o la riqueza, sino por la humildad, el amor incondicional y la obediencia al propósito divino. Cada uno de nosotros, al escuchar esta historia, somos invitados a reflexionar sobre el mensaje de esperanza, paz y salvación que Él trajo al mundo. Hoy, más de 2000 años después de su nacimiento, el eco de su vida sigue vivo en nuestros corazones. Su historia no es solo un relato del pasado, sino una llamada a vivir con fe, amor y compasión hacia los demás. Cada Navidad recordamos no solo su nacimiento, sino también la promesa de su segunda venida, que traerá la paz eterna a todos aquellos que creen en Él. Así termina esta reveladora historia, que no solo nos habla del pasado, sino que también nos invita a vivir de acuerdo con los principios que Él nos enseñó. Que, al igual que los pastores, los magos y José, podamos reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, y como María, podamos decir, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38, confiando en su plan divino.